Muy buenas noches a todos nuestros amigos quienes nos visitan a esta nueva casa de estudio virtual Beit Midrash. Bien, ¿qué significa casa de estudio? ¿Sí? Esta modalidad, este nuevo canal que vamos a designar para los cursos que están relacionados con Apocalipsis y con temas que son de gran ayuda para los hermanos de las iglesias, está destinado para poder apoyarles en un área que es muy compleja y muy difícil de poder abordar en este último tiempo. Tenemos, por misericordia del Creador, vamos a tener dos canales, uno destinado para el estudio de Apocalipsis y temas afines, y el otro es el tema que siempre ustedes han visto, que es de raíces hebreas, de misticismo hebreo, y que está destinado para un grupo de hermanos que quieren profundizar un poco más allá en las escrituras, ¿ya? Pero el enfoque que queremos compartir con ustedes en casa de estudio virtual, en el Beit Midrash, es poder ayudarles a todos nuestros amigos y hermanos cristianos, evangélicos, y aquellos que son, no sé, adventistas o católicos, que están interesados en el libro de Apocalipsis, porque es un tema que cada denominación y cada religión, por así decirlo, está siempre topando con una piedra, ¿cierto? O con una puerta, mejor dicho, donde no se profundiza abiertamente en lo que es el estudio del Apocalipsis. Bien, nosotros vamos a empezar en la modalidad online con la ayuda del creador. ¿Qué significa esto? Que todos los amigos que estén interesados en poder estudiar con nosotros, vamos a hacerlo en modo online, donde se les va a enviar a aquellos interesados el link, ¿cierto? Y la transmisión va a ser en modo oculto, ¿ya? YouTube tiene tres formas de poder transmitir, que una es la pública, la otra es oculta y la otra es la privada, ¿ya? Y la modalidad oculta es aquellos que van a tener el link y con ese link van a poder abrir desde su WhatsApp o de sus correos, si así lo prefieren, y van a poder ver la clase en línea. ¿Ya? Más o menos este curso va a ser 100% online y el creador nos permita, ¿cierto? Que podamos quizás poder hacer una conferencia de todo un día para poder reunirnos, si ustedes así lo desean, poder reunirnos para poder explorar y hablar, ¿cierto? Temas más profundos de Apocalipsis, porque hay muchos temas que abordar en este libro tan sagrado y tan revelador, por así decirlo. Bien, el enfoque es, amigos, para todos aquellos que en algún momento tuvieron, cierto, el deseo de aprender de Apocalipsis, pero en sus respectivas iglesias o no se les entregó estas herramientas o se sentían que no estaban preparados para recibirla. Bien, porque nos hemos encontrado durante muchos años con esta misma muralla, donde muchos líderes dicen, mira, yo no enseño Apocalipsis porque la verdad es que no me siento preparado para responder preguntas difíciles, y por otro lado dicen, no, mira, no estoy preparado porque realmente los hermanos siento yo que les falta todavía madurar ciertos aspectos para poder estudiar el Apocalipsis. ¿Sí? Hay un montón de comentarios, a veces un poco excusa, por así decirlo, pero hoy es el tiempo de estudiar el libro de Apocalipsis de una manera clara, de una manera concisa, de una manera didáctica y también de interacción. Bien, amigos, queremos, bueno, decirles a todos ustedes que ¿por qué estudiar el libro de Apocalipsis? Porque el Apocalipsis es considerado, ¿cierto?, el libro profético más enigmático de todos los tiempos, porque nos revela quién es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Que nosotros le llamamos en hebreo Yeshua Hamashiach, que es Jesucristo, Yeshua el Mesías, que
el Apocalipsis lo revela en todo su esplendor, en poder, autoridad y todos los atributos que están mencionados, ¿cierto? En el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 5. El poder, el dominio, la potestad, el esplendor, la gloria, todo se lo entrega el Padre Eterno al Mesías y lo revela a Jesús, ¿cierto? Como lo que es Él, el Hijo de Yahvé, con todos los títulos, con todo el poder. Muchos no quieren estudiar el libro de Apocalipsis porque sienten que se sienten indignos, o porque simplemente piensan que el libro de Apocalipsis todavía falta que se revele. Bien, y esto es una paradoja porque Apocalipsis, que es una palabra en griego, bien, atención con esto, Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo se dice en hebreo Apocalipsis? Algunos le llaman Hisayón. Hisayón significa como mostrar, es como descubrir. ¿Sí? Entonces, la palabra Hisayón en hebreo y Apocalipsis son equivalentes, aunque la palabra Hisayón evoca algo más profundo todavía. ¿Qué es lo que va a mostrar? Más que mostrar es revelar, eh, acceder, ¿cierto?, a una información que estaba oculta y que nos va a permitir un despertar en nuestra vida. Bien, entonces nosotros, por ejemplo, en esto que estoy mostrando está en un PDF que está siendo distribuido, ¿cierto?, que está siendo enviado a grupos de hermanos, de amigos, conocidos, pastores amigos, que estamos compartiendo este material en PDF, lo que usted está viendo ahora, ¿ya? Vamos a tener estos días para hacer una preparación, vamos a hacer una charla de introducción al libro de Apocalipsis para que nos vayamos de lleno a los temas que están incluidos, ¿cierto?, en el organigrama de este curso. Bien, ¿por qué estudiamos Apocalipsis? Porque revela la situación del pasado, del presente y el futuro de la iglesia o la cajal, así se le conoce cajal en hebreo, a la congregación, a la eclesia en griego, a la iglesia, que en la actualidad se ha decidido no investigar acerca de sus fuentes, secretos y misterios. Nos va a quedar muy marcado esto de secreto y misterio con el Apocalipsis, ¿ya? Hay cosas misteriosas que Apocalipsis tiene y que vamos a enfrentarnos nosotros al proceso de especulación también, ¿ya? Esto no es menor, porque uno puede divagar de repente o a veces puede especular y divagar o especular no es malo, como muchas veces se ha intentado decir. No, mira, no hay que especular porque esto es delicado, esto es sagrado, no hay que añadirle ni quitarle al libro de Apocalipsis. Por supuesto que no hay que añadirle ni quitarle. Pero cuando hablamos de misterios, estamos hablando de un proceso de especulación de qué podría significar también ciertos pasajes misteriosos, oscuros. Y yo digo oscuro no de malo, sino que oscuro que nosotros no podemos visualizar. Y necesitamos esa luz para poder ver qué es lo que esconde. Y por eso es que se revelan secretos, ¿ya? Apocalipsis, hermanos, bajo nuestra experiencia, y lo digo así humildemente, sin jactancia, cuando tenía 9 años de edad, siendo muy niño, recuerdo que Apocalipsis impactó mi vida. ¿Por qué? Porque un pastor que lo recuerdo con mucho cariño y mucho amor, que se llamaba, le decían el pastor Panchito Viejo, así, acá en la comuna de Cerro Navia, lo recuerdo muy claramente, que era un pastor que siempre quería llegar más allá. En esos años, estoy hablando de los años 90, quería él llegar más allá a explorar el libro de Apocalipsis y él se atrevía a poder decirlo a la iglesia. Y yo recuerdo que la iglesia quedaba muy confundida, muy extraña, porque no se hablaban de estos temas y él era uno de los impulsores de poder enseñar el libro de Apocalipsis. Y yo, teniendo 9 años de edad, quedé marcado con el libro de Apocalipsis y sobre todo en el capítulo 20. Nunca me voy a olvidar de eso. Bien, pero
Apocalipsis sigue siendo un tema tabú para las iglesias. Y eso es lo que eh, nos llevó a nosotros desde la infancia a poder buscar y explorar, y sobre todo el hecho que en esos años por ejemplo las personas de la religión de los testigos de Jehová distribuían unos libros de color rojo donde mostraban gráfico o gráficamente el Apocalipsis con imágenes, con figuras, cosa que en la iglesia evangélica no se tenía. Pero los dibujos y la maquetación que tenía, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿cierto? La religión de los testigos de Jehová, tenían la producción, ¿cierto? Animada, por así decirlo, de estos libros. Pero faltaba el desarrollo espiritual y la interpretación correcta. Bien, entonces, nosotros queremos, ¿cierto? En esta escuela virtual, poder ayudarles incluso a personas que son testigos de Jehová a que amplíen un poco más el rango de conocimiento para que puedan descubrir que Apocalipsis no solamente tiene una interpretación, sino que tiene muchas interpretaciones. Y aquí vamos a ver en el temario los temas que vamos a explorar. Bien, Apocalipsis también revela lo que sucedió, sucede y sucederá con la humanidad que está en su etapa final antes de la redención final. Además prepara eventos que vienen y los juicios que sucederán desde el mundo espiritual al mundo físico. Esto es muy importante porque eh, Apocalipsis revela, hermanos y amigos, cómo funciona el mundo espiritual. Eso es algo que en la antigüedad solamente lo conocían algunas personas. Bien, por ejemplo, aquí en los temas que vamos a tratar eran muy escasos lo que es la literatura de apocalíptica, ¿ya? Hay que hacer hay un registro que lo queremos compartir con ustedes, que no solamente existe un apocalipsis, sino que existen muchos apocalipsis. La pregunta interesante es por qué nosotros vamos a basar nuestra fuente en el Apocalipsis de San Juan, ¿ya? Porque es uno de los escritos, una de las revelaciones que más impacto ha tenido en el mundo judío cristiano. ¿Ya? ¿Existen otros apocalipsis? Por supuesto que sí. Existen muchos apocalipsis. Pero ¿por qué no lo agregaron al canon bíblico? Eso es lo que vamos también a aprender en este curso. ¿Y por qué se tomó en cuenta, cierto, el apocalipsis de San Juan? ¿Quién era Juan? Porque hay mucho comentario con San Juan. Algunos dicen que es el discípulo de Jesús, el último de sus discípulos. Otros dicen que no era Juan el discípulo de Jesús, sino que era un discípulo del discípulo de Juan, que era muy común, ¿cierto?, que alguien se llamara Juan, y eso no quita o no desmerece, ¿cierto?, la revelación, porque la revelación es muy clara y muy críptica, ¿ya? Y ahí nos vamos a dar cuenta nosotros que el estudiar el Apocalipsis no fue una invención de que alguien se imaginó algo, porque está muy detallado. Y otra cosa muy importante, que dentro de la fuente hebrea podemos deducir, partiendo, que Apocalipsis está compuesto de 22 capítulos. Y los 22 capítulos corresponden a las 22 letras hebreas. Eso no es menor, amigos. Cada una de las letras hebreas es equivalente a cada revelación. Los números están puestos porque sí. Tienen un trasfondo. Vamos a estudiar un poco de gematría. La gematría, que es algo que Apocalipsis nos desafía a nosotros a que, por ejemplo, a calcular el 666, que dice: aquel que tenga sabiduría cuente el número de su nombre, el número de la bestia. Y eso en hebreo, por ejemplo, tiene una connotación que se llama gematría, que en algunos círculos judíos se conoce como gimatriot. Y las gimatriot son cálculos que se le hace a las letras, porque cada letra hebrea tiene un valor numérico, y ese valor numérico
al sumarlo desprende otras realidades o desprende otras palabras que están asociadas a ese texto. Algo que es muy interesante y muy fuerte y que está precisamente en el libro de Apocalipsis. Curiosamente, la palabra amén, que es una de las palabras más enigmáticas que la escritura nos revela, que el libro de Apocalipsis nos dice a nosotros qué es el amén. El amén, básicamente para algunos, es el testigo fiel y verdadero. Así lo han catalogado las iglesias, pero existe una técnica hebrea que se llama notaricón, y que el notaricón es tomar las primeras letras de una palabra y formar nuevas palabras. Por ejemplo, amén se puede leer como el Melech Neemán. Amén en hebreo se puede leer el Melech Neemán. Y esto significa el rey se ha puesto de pie o el rey ha mostrado su trono. Una cosa así, una parafrasis que nosotros, wow, descubrimos que realmente la palabra amén en gematría o este cálculo numérico, lo que vulgarmente se conoce como numerología, pero nosotros no le llamamos numerología seca, sino que le llamamos gematría, porque la gematría es el estudio sagrado de las letras y los números de la Biblia. En cambio, la numerología es el cálculo numérico de las palabras o letras de cualquier otro vocabulario. Entonces, a veces se toma para otras cosas. Bien, entonces, lo que vamos a estudiar, hermanos, es súper sagrado, súper fuerte, súper potente. ¿Ya? Pero una de las cosas y de las novedades que a lo mejor ustedes van a encontrar es que el Apocalipsis de San Juan está muy bien puesto por los estudiosos o los académicos que descubrieron que estaba muy inspirado y por eso que ocupó el primer lugar y el primer puesto, y de hecho pasó a llamarse el Gran Apocalipsis. Pero también, ¿cierto? Nosotros como estudiantes de libros proféticos, por eso que se llama Beit Midrash, la casa de estudio, pero casa de estudio al estilo bíblico, también no desmerece lo que es la escritura apócrifa, y que, atención con esto, que apócrifo no significa satánico, ya, porque muchas personas piensan o tienen conceptos muy errados en decir que apócrifo es satánico. No. Los libros apócrifos, hermanos, son libros que son o tienen contenido sagrado. Atención con esto, que voy a decir algo que a lo mejor a algunos les puede incomodar, pero por favor amplíen su mente. Una cosa es libros inspirados sagrados de Dios, y hay otra literatura que es la literatura sagrada. ¿Ya? Muchos dicen, no, yo no leo literatura que no sea inspirada por Dios. Bien, puede ser válida ese argumento. En algunas situaciones es válido ese argumento, pero en otras no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque dentro de toda la tradición y la riqueza de los místicos, de los profetas de Dios, de los estudiosos, de los eruditos, muchas veces cuando uno está leyendo un libro inspirado, muchas veces siente el deseo de poder escribir o hacer un comentario de ese libro inspirado. Ese comentario también pasa a ser sagrado, aunque no inspirado, o a veces sí, o a veces no. Ese comentario tampoco es descartable, porque hay otra persona que a lo mejor no entiende el libro revelado, pero va a leer lo que él comentó de ese libro, y eso es sagrado. ¿Por qué es sagrado? Porque está ocupando de la fuente sagrada. Por eso que existen grandes diferencias, y a veces están unificados lo que son los libros inspirados de Dios, inspirados santos, y por otro lado también están los escritos sagrados. Y muchos apocalipsis contienen esa parte sagrada. ¿Ya? Nosotros creemos que el Apocalipsis de San Juan es inspirado.
porque fue revelado directamente del Creador a través de Yeshua, a través de un ángel. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estudiar también. Pero no desmerece en ningún sentido, y sobre todo a los estudiantes, como lo somos nosotros, estudiantes de profecía bíblica, no desmerecemos ninguna postura escatológica, escatos, que quiere decir eventos del futuro, escatología, y tampoco desmerecemos ninguna postura teológica, y usted va a saber por qué. Porque hay muchas personas que dicen, no, mira, yo si no, este escrito no está ajustado a lo que yo creo, lo termino por rechazar. Bueno, lamentablemente, esas personas siempre tienen una barrera porque dicen, no, si no hablan del rapto, yo no estudio ningún comentario. Bueno, existen distintas posturas teológicas acerca de Apocalipsis y distintas posturas escatológicas del libro de Apocalipsis. Y eso es lo que vamos a estudiar también. Usted va a tomar lo que usted cree que es lo que más se ajusta a sus pensamientos o a su creencia. Nosotros vamos aquí a compartir lo que más sea posible. Bien, entonces, no solamente existe un apocalipsis, existe el apocalipsis de Elías, está el apocalipsis de Abraham, está el apocalipsis de Enoch. Y atención, aquí hay algo que vamos a ver muy fuertemente y es acerca de la ascensión a los cielos y los viajeros cósmicos registrados en la Biblia y también en la tradición. Esto es novedoso para muchos y de hecho muchos me preguntaron, oye hermano, ¿cómo es esto de la ascensión a los cielos? Y este tema de los viajeros cósmicos, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Dentro de la profecía existe lo que es la literatura o los escritos proféticos y por otro lado también está lo que es la literatura apocalíptica. Bien, dentro de la literatura apocalíptica y dentro de la escritura o profética existe lo que se conoce como los escritos janogianos, que algunos le llaman a el nombre hebreo de Enoch, ¿cierto? Yo sé que ustedes han escuchado o han leído acerca de un personaje muy misterioso que lo vamos a analizar dentro de este curso, que se llama Enoch. Bien, Enoch caminó con Dios y desapareció porque caminó con Dios. 365 años caminó Enoch con Dios. Bueno, dentro de la escritura enóquica, porque así se conoce, o janógica, Enoch no solamente es un personaje que aparece registrado en la Biblia como un personaje que apareció, que aparece y desaparece, y que en la Biblia no tiene ningún registro más. Bueno, dentro de la tradición hebrea y dentro de la tradición judía, se habla mucho de Enoch porque él hizo o reveló algunas profecías que quedaron sagradamente cuidadas por un pueblo, y en este caso fue el pueblo de Israel. Y aquí puede que algunas personas digan, no, 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 yo a la pura Biblia yo le creo. Sí, pero usted tiene que pensar que la Biblia actual o la composición actual que tiene la Biblia fue, por así decirlo, organizada, ¿cierto?, por un grupo de personas que tuvieron un criterio, ¿cierto?, lo más acomodado posible de escritos que se pudieran entender para diferentes culturas. ¿Ya? Esto no quiere decir que escritos adicionales o apócrifos o registros de escritura sean desechables los que están guardados y bien guardados, ¿cierto?, por la tradición o las tradiciones del pueblo de Israel, por ejemplo. ¿Ya? Dentro de los escritos enóquicos o janógicos que tienen que ver con Enoch, hay mucha literatura, como por ejemplo algo muy conocido y que hemos dicho muchas veces, que dentro de la escritura, dentro de la Sagrada Biblia o la Santa Biblia, existen muchos libros perdidos. Y de hecho la Biblia los nombra con sus respectivos nombres y sus respectivos profetas, pero si usted los busca no están. Y entre ellos está, por ejemplo, el profeta Jaser, ¿sí?
Y esto está escrito en el libro del profeta Jacer. Eso aparece en Josué capítulo 10. La pregunta es, ¿dónde está ese libro? Hay un libro que se llama el libro de las memorias de Jehová, el libro de las memorias o el libro de las guerras de Jehová, y hay algunos que dicen dónde está ese libro. Bueno, la tradición de Israel conservó mucha literatura que solamente el pueblo de Israel entendía cómo se interpretaban esos escritos y que no salieron a la luz pública por no tener, ¿cierto?, una asesoría o no tener a alguien que les pudiera explicar cómo se interpretaba eso. Bien, entonces, dentro de la literatura profética y dentro de la literatura apocalíptica, nos encontramos, por ejemplo, con la escritura de la ascensión a los cielos, que tiene que ver con enóquica. También existe una literatura que es más mística y que tiene que ver con las escrituras de la Heijalot, que significan los palacios celestiales. Ya, esto es muy complejo, pero hay registro, por ejemplo, uno muy conocido, Saulo de Tarso o San Pablo, que él fue y registró un viaje cósmico que él fue llevado al tercer cielo. Lo interesante es que Pablo no fue el único que fue al tercer cielo. Y entonces, y aquí nos encontramos con algo que nos va a parecer muy novedoso en este curso, y es que existe una escritura, que es la escritura profética, que es cuando Dios se revela, ¿cierto?, a través de una visión, y el profeta está en la tierra. Y Dios le revela al profeta los eventos, y el profeta nunca deja de estar en la tierra, sino que el mensaje o la visión él la ve en una especie de trance que nosotros le llamamos éxtasis, muy parecido a lo que vivió el apóstol Pedro, que tuvo un éxtasis donde él vio, ¿cierto?, una revelación, ¿cierto?, en este caso un lienzo, y usted sabe la otra parte. Muchos profetas vieron revelaciones proféticas, pero hay otros que están registrados que son los viajeros cósmicos, que es cuando Dios toma a la persona y la eleva y la transporta a otra dimensión, como en este caso el apóstol o San Juan el teólogo, como es conocido. Entonces aquí vamos a aprender algo bien fuerte y bien interesante, que es la ascensión a los cielos y quiénes son o qué es el asunto de los viajeros cósmicos registrados en la Biblia y los que están registrados en la tradición. Entonces, ¿para qué sirve esto? Primero, porque esta es una pregunta que siempre me han hecho, hermanos. ¿Para qué me sirve a mí estudiar la ascensión a los cielos? ¿Y qué tiene que ver o para qué me sirve a mí el estudiar acerca de los viajeros cósmicos? Si eso ya pasó. Ahí tenemos el primer error. No es que ya pasó, sino que continuamente pasa y solamente con algunas personas ocurre. La pregunta es, ¿a quiénes le ocurre? ¿Y cuáles son las técnicas que pueden estimular a que yo pueda recibir una visión o pueda recibir una profecía? Atención, la escritura en el profeta Joel nos dice a nosotros que en el final de los días se iba a derramar el Espíritu de Dios sobre toda carne y que en una oportunidad el apóstol Pedro, ¿cierto?, en Pentecostés revela parte de esa profecía, pero esa profecía también tiene un cumplimiento muy a futuro que nosotros deducimos que puede ser en esta época, donde va a haber profecía y va a haber visiones. Y la pregunta es, ¿qué técnicas necesito yo para poder comprender una profecía o tener visiones? Y aquí viene la pregunta. ¿Todavía sigue vigente el que Dios revela a una persona o la saca del cuerpo y la lleva a otros espacios, estando el cuerpo ahí, ¿cierto?, casi muerto, y que el alma anda deambulando en algunos sectores cósmicos y le revelan información y después vuelve al cuerpo? ¿Se da eso? ¿Está esto obsoleto? Bueno, en el curso vamos a llevarnos grandes sorpresas, amigos, y va a ser de gran ayuda, por supuesto. Tema que vamos a estudiar también es la revelación de la Leftad, que esa es la palabra original de alfa y omega. Bien, alfa y omega, el primero y el último,
¿cierto? Es alfa, la primera letra del alfabeto griego, y omega, que es la última. Hay algunos que dicen, no, no es la última, es la penúltima. Pero lo que quiere decir, en el fondo, es el primero y el último de todas las cosas. Pero cuando nosotros lo comparamos con Aleph, alfa, no es lo mismo. La Aleph y la alfa no es lo mismo. Parecen igual, pero no son lo mismo. La letra Tav, o la Tau, como aparece en algunas Biblias, se llama Tav. Esa es la letra, el nombre original, Tav. Con Omega no es lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo. Eso es lo que vamos a ver, qué es la revelación del Aleph y Tav, el primero y el último. Porque se presenta el Señor Jesucristo, o Yeshua, Hamashiach, se presenta y dice, yo soy el Aleph y la Tav, o sea, yo soy el Alfa y la Omega. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Hay algo más escondido? Por supuesto que sí. Vamos también a ver el viaje y misión a las 7 congregaciones del Medio Oriente. Estas son las 7 iglesias del Apocalipsis, que actualmente se encuentran en Turquía. Turquía es un país bastante misterioso, porque es un país donde, primero que todo, el arca de Noé quedó enganchada, por así decirlo, en esa zona. Bien, o sea, podríamos decir que desde Turquía nuevamente la humanidad empieza a salir y a multiplicarse. Bien, y aquí no estamos hablando del concepto de país de Turquía como país nacionalista, sino que aquí estamos hablando de el lugar o el territorio geográfico. Hay muchas insinuaciones con un lugar muy antiguo, muy misterioso que se llama Göbekli Tepe, ¿ya? Si quieren ustedes aprovechar, ¿cierto? Antes de entrar al curso el día 9 de agosto a las 22 horas, si quiere investigar acerca de Göbekli Tepe, vaya, si quiere usted ahí analizando, vaya viendo algunos documentales, vaya preparándose. Es un lugar muy misterioso y que curiosamente las 7 iglesias del Apocalipsis, Éfeso, Esmina, Tiatira, Sardi, Pérgamo, ¿cierto? La Odisea y las 7 iglesias están ubicadas en Turquía. Curiosamente, y digo esta palabra mucho curiosamente, están alineadas con astrológicamente las 7 iglesias están ubicadas en la misma posición que las Pléyades o las Pleiades, esta constelación que está en el cielo, que son conocidas como las 7 estrellas. Atención, 7 estrellas, las Pléyades o las Pleiades. Ya la escritura me dice que Jesús se pasea o tiene en su mano las 7 estrellas. ¿Qué relación tiene, cierto, algunos astros con Apocalipsis? Eso es lo que vamos a estudiar también. Bien, y también, amigos, vamos a sugerir literatura extra, libros, vamos a mostrarles libros para que usted pueda tener también un aprendizaje autodidacta. Bien, vamos a recomendar muchos libros, obviamente que hay diferentes posturas y unos que creen esto, otros creen esto otro. Lo importante es que usted pueda tener o se pueda formar su propia interpretación basada en las herramientas que se les va a compartir en este curso. ¿Ya? Bien, antes de finalizar, porque vamos a hacer esto como un introductorio, ¿ya? El inicio de la primera clase va a ser el día miércoles 9 de agosto del presente año 2023. Bien, el inicio de clases va a ser todos los miércoles a las 22 horas. Aquellos que no pueden estar en línea, la clase va a quedar grabada para que ustedes la puedan ver en forma diferida. Bien, son una vez por semana. Esto quiere decir que son 4 clases por mes y que tiene un valor de 10.000 pesos. ¿Ya? Para nuestros amigos que están en las mensualidades y nuestros amigos quienes nos aportan, nos ayudan económicamente, este curso va a ser totalmente gratuito para ellos. ¿Ya? Tenemos un plazo o un margen de 6 meses de duración del curso completo, pero esto puede extenderse a un año si es necesario,
siempre y cuando los hermanos lo deseen. Si hay hermanos que dicen, no, yo llego aquí a los 6 meses nomás, no quiero continuar, está bien, no continúa. Pero aquellos que digan, no, mira, yo hermano quiero un mes más, 2 meses más, quiero seguir profundizando aún más en este libro sagrado, obviamente que podemos continuar y un plazo de un año completo, ¿cierto? Una vez por semana vamos a tener un gran material. Y si quieren 2 años, 3 años, podemos todavía porque Apocalipsis da para mucho. Bien. En los medios de pago es por vía de transferencia electrónica, ¿cierto? A través de una cuenta RUT del Banco del Estado y que se le enviará a todos los interesados al WhatsApp, ¿ya? Así que ahí está, amigos, el teléfono también. Y bueno, les agradezco de antemano el que puedan compartir este link, ¿cierto? Con lo que vamos a estudiar, ¿ya? Vamos a preparar antes del día 9 una charla introductoria. Yo creo que van a ser unas 2 o 3 eh, de Apocalipsis, o quizás sean una o dos, pero bien contundente, que nos va a servir como introductorio, ¿ya? Así que agradezco, hermanos, que ustedes también puedan compartir esta bendición de poder estudiar el libro de Apocalipsis y compartir este video, por supuesto. Intentaré poder dejar en la descripción del video el PDF para que usted pueda descargarlo y compartirlo también, ¿ya? Así que estén bien, que el Creador, Dios les bendiga grandemente, y cualquier cosa también nos pueden escribir al correo que aparece en la descripción del video, ¿ya? Así que un beso, un abrazo para todos.